no hay nada que se mueva en este engranaje si es que no ponemos al ser humano en el centro. El mundo se ha invertido, el mundo pasó de ser un mundo que valoraba a las empresas por sus tangibles a valorar el intangible. Cualquier cosa que aprendamos hoy, tal vez en una década, desactualizado, tal vez antes. ¿Podrías contarnos algún caso que pueda venir a la cabeza donde aplicar este tipo de conocimientos haya podido transformar la estrategia de una marca o de una empresa? Venía pensando y lo voy a hacer. Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Fulquier, director del Máster Internacional en Marketing Digital de NAE Business School, con mención en Inteligencia Artificial aplicada a las empresas. Llevo más de 20 años vinculado al marketing y a la estrategia digital, la formación de talento, y una de mis mayores pasiones es crear experiencias educativas que realmente transformen la carrera de los profesionales que confían en nosotros. Este video podcast forma parte de una serie de entrevistas en las que vamos a convocar a grandes profesionales y expertos docentes que componen el claustro de profesores del máster. Queremos que conozcas de primera mano no solo quién te va a enseñar, sino cómo piensan, cómo trabajan y qué les hace referentes en sus áreas. Hoy tenemos el enorme placer de hablar con Lauren Kressler, profesora del módulo Análisis de Mercado y Comportamiento del Consumidor, un área clave para cualquier marketer que quiera generar impacto real, que con ella exploraremos cómo entender al consumidor, cómo es hoy, más necesario que nunca, analizar sus decisiones y, sobre todo, cómo convertir estos insights en estrategias ganadoras. Bienvenida, Lauren. Muchísimas gracias. Es un placer contar contigo y bueno, pues si te parece, vamos a comenzar hablando un poco de ti, de forma personal, preguntándote qué te atrajo del estudio del comportamiento del consumidor y cómo ha evolucionado en tu enfoque a lo largo de los años. Hoy fue amor a primera vista, la verdad. Como te contaba en un momento que nos estábamos conversando, yo había estudiado una carrera completamente disímil a lo que estamos haciendo ahorita. Estudié ingeniería civil en un inicio, pero siempre había tenido esta pasión por el comportamiento humano. También había estudiado un poco de psicología. Yo tuve que retirarme de la universidad y una amiga me invitó a trabajar en un área que yo no entendía nada de qué era. Una de las cosas más chistosas de la vida, me metieron en un cuarto oscuro, me dijeron, va a haber gente hablando, tú los vas a ver, ellos no te van a ver a ti y anota todo lo que está sucediendo. Bueno, fue mi primer encuentro con la sala de Gesell y eso fue un grupo focal. Comencé a escuchar a las personas hablar y en ese momento comencé a entender cómo escuchar a un ser humano, las experiencias que tenía, las preguntas dirigidas que se iban haciendo, podían cambiar un negocio. En la mitad de este grupo focal entraron dos dueños de la empresa, se sentaron y yo les escuchaba hablar todo lo que iban a hacer, cómo podían invertir y la producción y el cambio de la fórmula de lo que estábamos evaluando. Y una conversación podía cambiar la vida de una empresa. Pues, digo, fue amor a primer focus, la verdad. Y desde ahí hasta la fecha, prácticamente ha sido lo que he hecho, ha cambiado muchísimo. Así como tú, ya son más de 20 años, la vida va avanzando. No teníamos tanta teoría detrás. Estas son ciencias de alguna manera incipientes que además se están desarrollando con el paso del tiempo. Tenemos que siempre estar dispuestos a aprender la parte de marketing, de investigación. Nosotros somos una sopa de muchísimas ciencias: sociología, psicología, comportamiento humano, antropología, economía, y tenemos que estar dispuestos a escuchar justamente estas necesidades e irnos adaptando. Creo que el cambio es una constante como lo vemos y hoy más que nunca estamos en ese proceso. Genial. Bueno, de hecho, para que nuestra audiencia pueda conocerte un poco mejor, háblanos un poquito de tu formación, tu trayectoria, para que podamos entender un poco más lo que puedes aportar, lo que estás aportando a nuestros alumnos. Ay, formación diversa. Yo creo que el reto hoy, como decía, es mantenernos lo más abiertos posible a formarnos y a inteligenciarnos de distintas áreas. Comencé mi carrera, decía, en ingeniería civil. Fue mi primera carrera universitaria. Después una licenciatura en psicología.
A partir de eso, grandes necesidades que tenía, como ya estaba trabajando un tiempo ya en el área de marketing, fue entender cómo eso impactaba a negocio realmente, con formalizar ese conocimiento, me volqué hacia un MBA eh, para tener esa formación y esa visión hacia el impacto en negocio. Posteriormente a eso, o a la par, infinidad de formaciones, la verdad es que uno no puede dejar responsablemente de aprender y dependiendo del área en la que uno se involucre o la especialidad donde uno esté, creo que el reto es comenzar a tener esa diversidad. Em, Hoy por hoy, a saber de procesos, de temas legales, justamente de inteligencia artificial, creo que es una responsabilidad que tenemos con nosotros y además con las personas a las que estamos aportando de alguna manera conocimiento. Mi mayor reto y riesgo sería no traer lo más actualizado a la clase y no cumplir con ese deber de realmente tener esa conciencia, todo lo que estamos viviendo para poder, uno, entenderlo, procesarlo y también entregarlo. Genial. Bueno, de hecho, yendo ya un poco a tu área de expertise, a la docencia que impartes dentro del máster, ¿por qué crees que es tan importante que los profesionales del marketing de hoy en día comprendan profundamente al consumidor en un entorno digital tan cambiante como el que estamos viviendo? Porque es para quien trabajamos. Em, Como le queramos llamar, consumidor, cliente, usuario, persona, la verdad es que no hay nada que se mueva en este engranaje si es que no ponemos al ser humano en el centro. Si no trabajamos para el ser humano, la demanda surge desde ahí. Tenemos que entender sus necesidades, sus emociones, sus puntos de contacto, los journeys, los arquetipos, realmente entender qué le mueve a este ser humano hacia lo que nosotros podemos ofrecer. Y adaptar además de esa oferta algo que sea relevante, que realmente le funcione, le mejore algo en su vida, no simplemente vender por vender. La fidelidad se construye a través de una relación recíproca donde ambos sentimos, sea el que me ofrece o yo que demando o viceversa, ambos sentimos que hemos sacado la mejor jugada. Para mí el ganar-ganar es casi inexistente. Yo tengo que obligatoriamente hacerle sentir a mi cliente que está ganando más que yo. Ese momento, el momento que la persona que se involucra con la empresa o con el producto, con el servicio, siente que ha salido con la mano ganadora, nosotros estamos realmente construyendo el éxito a largo plazo. Caso contrario, será una transacción una vez, tal vez por coincidencia, pero nunca construiremos esa relación. Y hoy en día la lealtad, la atención y la lealtad, diría yo, son los atributos del cliente más valiosos y más difíciles de gestionar. Totalmente. La fidelización al final es la recompensa de un cliente satisfecho. Absolutamente, absolutamente. Muy bien. ¿Qué herramientas y metodologías prácticas utilizas en tus clases para analizar el comportamiento del consumidor? Hay muchas herramientas. Lo primero que hacemos siempre en las clases es aprender el idioma. Como les digo, no pretendo yo dar una clase y sonar algo que no entienden. Y lo primerito que hacemos es aprender el idioma del consumidor, el idioma de marketing, el idioma digital, el idioma de usabilidad. Nos sentamos y alineamos terminología para que todos podamos navegar ese entorno de la forma más fluida posible. Y de ahí hay muchísimas herramientas prácticas que tenemos que poner a disponibilidad y no solo enseñárselas. Es muy bonito decirles estos son los conceptos, pero una responsabilidad que hay en la clase, y quienes están tomando saben, es que siempre les digo, déjenme un ratito ser cansona, explicarles los conceptos, vamos a explicar, y luego trabajan. Entonces tenemos mucha dinámica de absorber conocimientos y aplicarlo. Vamos desde el conocimiento de los factores críticos, modelos universales de pensamiento de relación. Estamos justamente en este momento de la clase ya armando procesos de investigación cual y cuantitativa, levantamiento de briefs de negocio y de marketing, journeys. Siempre, indistinta a la clase que estoy, para mí es importantísimo herramienta el Pestel para que puedan también tener un tema contextual y sobre eso poder navegar. Entonces, ese es un must que vamos. Y ya dependiendo un poquito el avance de la clase y el enfoque hacia donde vayamos, vamos desarrollando una serie de herramientas adicionales. Pero
lo básico es que conozcan eso, los indicadores y que puedan navegar el mundo del consumidor con esa intuición. Como les digo siempre a los chicos, es aprender un nuevo idioma. Y el idioma no se aprende aprendiéndote 5 reglas o aprendiendo 5 sonidos. Tienes que vivir en él, tienes que navegarlo, tienes que hablarlo. Y ese es el reto y el rol de la clase. Muy bien. ¿Podrías explicarnos cómo enseñas la construcción de un Customer Journey basado en el comportamiento y emociones? El Customer Journey es uno de los formatos, de alguna manera, de estructurar las necesidades del consumidor más didácticas. Y la verdad es que tiende a ser intuitivo. Obviamente hay muchísima construcción conceptual detrás, pero lo vamos haciendo en conjunto. Y la idea es que las personas que están tomando el curso entiendan de punta a punta cuál es la necesidad de una persona en esos momentos. Tengo herramientas muy simples, pongámoslo así, para que lo vayan haciendo, con unas preguntas estructuradas. Siempre seguimos el funnel desde cómo este ser humano se enteró que existe esta marca, producto, servicio, y ponemos una serie de ejercicios de imaginación. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba? ¿Cómo se estaba sintiendo en ese momento? Pero siempre forzándoles a una situación real. ¿Okay? Porque es muy fácil construir estos journeys en el deber ser. Entonces, estaba caminando por la calle y vio una valla. No. A ver. Pensemos en su vida real. ¿Dónde estaban? Probablemente echados en la cama con el celular, medio quedados dormidos, de lado, luz prendida, apagada. Realmente comenzamos a construir ese escenario con todas estas voces en la clase. Y la idea es recorrer de punta a punta, desde el awareness hasta el proceso de lealtad y recompra, cuáles son los posibles escenarios. El reto del journey es que no es el mismo para todos. Entonces, generalmente para entrar a un journey partimos de arquetipos. Y cada grupo en la clase trabaja el journey para un arquetipo y vamos viendo las coherencias, las consecuencias, que comparten, que no. Y creo que de alguna manera, en ese contraste que existe del arquetipo con el journey, vamos encontrando el sentido de hacerlo. Pero como te digo, es absolutamente práctico y siempre estamos volcados a los escenarios reales, no a lo que dice el libro que debería ser, sino a cómo un ser humano se va a comportar en ese particular momento, para esa particular marca, esa necesidad, y muy volcado a la parte emocional. Siempre les digo que los seres humanos no recordamos cosas, recordamos emociones. Les pongo un terrible ejemplo en la clase, pero siempre digo, bueno, ¿qué almorzaste el 13 de marzo de este año? Nadie se acuerda, a menos que haya sido el cumpleaños de alguien, pero nadie se acuerda. Bueno, acuérdate la vez que conociste a tu pareja o tu primer beso. Y esa emoción hace que esté tan encementado ese recuerdo que por eso es tan importante ir marcando esa conexión emocional durante el journey, que si no despertamos una emoción, no vamos a lograr recorrerlo ni quedarnos en la vida de las personas. Eso es, de hecho, tradicionalmente estábamos acostumbrados a ese funnel, a ese embudo de conversión muy lineal, y ya sabemos que todo lo contrario, está compuesto de un modelo casi estrellado, de múltiples puntos de contacto, que no hay uno solo y que no llevas un camino lineal a través de él, sino que todo lo contrario, nos damos cuenta de que el usuario puede llegar desde una dirección, desde la otra, subir arriba, venir de abajo y, por supuesto, la adaptación a los diferentes arquetipos de cualquier persona que pueda tener cada uno de los proyectos o empresas, ¿no? Genial. Bueno, ¿qué habilidades se lleva los alumnos de tu módulo que piensas que le podrán dar una ventaja competitiva en el mercado laboral? Yo creo que uno de los grandes aprendizajes, o por lo menos algo que yo busco en los estudiantes, más allá de la formación académica, es un proceso de empoderamiento de su aprendizaje. Cada clase yo comienzo pidiéndoles a los estudiantes que me exijan al máximo como profesora. Ese es mi rol. Ellos no deberían quedarse con dudas, están invirtiendo en un proceso formativo
y como tal les hago responsables de ese proceso. Si es que ellos sienten que en algún momento no están recibiendo lo mínimo necesario o sobrepasando esas expectativas, yo soy quien debería cumplir. Les pido muchísimo esa crítica, pongámoslo así, como estudiantes que realmente sientan que están aprendiendo algo valioso. Y gran parte del proceso de aprendizaje tiene que ver con una regulación propia de los equipos. Nunca he sido una profesora que te sigue, que te persigue, que te dice que si no entregas con amenazas, bajo ninguna circunstancia. Las personas tienen que apropiarse de su proceso de aprendizaje y además de su grupo. Entonces, si es que alguien se está quedando detrás, sabemos que estamos trabajando con grupos mixtos, tenemos en línea, tenemos presencial, tenemos personas en distintos usos horarios, pero como equipo tienen que regular muchísimo ese proceso de aprendizaje. Y para mí es uno de los procesos más valiosos que tenemos, poder trabajar en conjunto de esa manera y no venir a clase y decir, profe, no está trabajando, sino que realmente nos impulsemos todos. Y de ahí definitivamente lo mínimo, pongámoslo así, el mínimo estándar es la cantidad de herramientas que yo pueda darles lo más actualizadas posible y la conciencia de que estamos en un mundo cambiante. Cualquier cosa que aprendamos hoy, tal vez en una década esté desactualizado, tal vez antes. Y la idea no es quedarnos con conocimientos clavados, grabados en piedra, sino con las ganas de seguir aprendiendo y actualizándonos. Justo hilando lo que acabas de decir con la pregunta que quería hacerte ahora, ¿no? ¿Cómo abordas en tu módulo una actualidad que tenemos como es el uso de la inteligencia artificial o el social listening o el análisis de datos cualitativos? Súper interesante. No soy bajo ningún concepto enemiga de la inteligencia artificial o de las herramientas. He tenido algunos cursos donde los profesores, incluso a mí que sigo en proceso de formación, no, pero no usen ChatGPT, no usen para nada, todo lo contrario, úsenlo, pero sepan cómo. Y para mí es importantísimo entregar esas herramientas a nuestros profesionales. No hay manera que nos escapemos de ello, pero que lo usen con criterio. Y el saber cómo usar una herramienta que no te dé haciendo el trabajo, sino que sea una fuente más de consulta, una fuente más de cuestionamiento, incluso una fuente de duda. Justamente las alucinaciones que tiene Claro, ChatGPT pensamiento crítico, muy importante. tienden a ser muy interesantes y tenemos que poner a prueba eso. Entonces, no hay ninguna restricción en uso, pero el cómo termina siendo crítico. Análisis de datos. A ver, a mí me encanta el mundo del análisis de datos porque yo creo que el número te puede decir cualquier cosa. He tenido estudios donde hemos llegado a hablar de fracciones de personas. 0,5 personas dijeron. ¿Okay? El criterio detrás, lo que acabo de decir, el pensamiento crítico es lo que rige tomar una decisión o no. Y no podemos nosotros asumir que porque el número dice es. Entonces hay muchos ejemplos prácticos. Uso muchísimos casos reales con autorización, obviamente, de mis clientes o de mis usuarios de la información para que puedan ver esa información en toma de decisiones. No solo procesar una tabla en Excel, que prácticamente ya te lo puede hacer una herramienta. La idea es qué hacemos con esos datos, qué significan, qué decisión hubiesen tomado si es que ellos eran de quienes dependía una toma de decisión corporativa. Entonces, siempre tratamos de trabajar con casos, tenemos muchísimos ejemplos reales y, por fortuna, ejemplos que trascienden fronteras. Yo he trabajado en 7, 8 países el último año, entonces tenemos información súper actualizada de cosas recientes que pueden aplicar. Información quali, quanti, que venga de fuentes secundarias, que venga del mismo usuario, de una observación, todo es parte del proceso. Tenemos que armar el rompecabezas y con eso tomar una decisión. Bueno, de hecho, se está hablando también, a consecuencia del uso de la inteligencia artificial de forma adecuada, en el sentido de que, claro, nosotros que ya tenemos cierta edad, a diferencia de un alumno con una edad mucho más joven, que ya toma de forma nativa o natural estas herramientas, pero se está un poco hablando en el sector de que afrontar el síndrome del folio en blanco
la inteligencia artificial nos está un poco como atontando porque los que hemos tenido que sufrir ese síndrome de decir, abro un documento, está en blanco, tengo que empezar a escribir y enfrentarte a eso, lo que hace es entrenar tus habilidades, tus soft skills. Cuando tienes un apoyo inmediato que te evita ese tipo de, bueno, de inseguridades o de necesidad de cubrir ese espacio, quizás esté haciendo que, bueno, la gente no esté suficientemente preparada porque las herramientas nos están, de alguna manera, facilitando tanto la vida que no hacemos demasiado esfuerzo en practicar ese tipo de habilidades, ¿no? Y eso es una corriente de la que cada vez se habla más, como por ejemplo cuando, no sé, alguna vez ha pasado que se ha caído ChatGPT a nivel mundial. Oye, no se trabaja en la mitad de las empresas del mundo cuando no funciona ChatGPT. Probablemente, bueno, esperemos que no lleguemos a esos extremos, pero por supuesto hay que usar las herramientas de manera adecuada, conveniente y en el equilibrio, ¿verdad? En la vida está el secreto de todo, ¿no? De acuerdo, y eso que dices es clave. Creo que nosotros también como profesionales, como profesores, como padres inclusive, tenemos una responsabilidad dual, que es el uso de la herramienta, pero también el desarrollo del pensamiento. Hay muchos momentos durante la clase donde, sí digo, esto lo hacen sin ChatGPT, cierren, apaguen los celos, siéntense, conversen entre ustedes. Y esos momentos de riqueza, incluso a dónde llegan las conclusiones a las que llegan, sabiendo que no estamos ahí conversando, estamos teniendo esos momentos de desarrollo conceptual, son muy interesantes y luego podemos contrastar versus lo que ¿qué me hubiese dicho una herramienta y conversar del tema. Yo creo que mucho de nuestro reto y nuestro rol hoy en día es tener la capacidad de usar estas herramientas también como parte del proceso de enseñanza y no solo como una herramienta para que usen para buscar información que sale más fácil que en nuestra época ir a la enciclopedia británica por la letra y buscar. eh, pero otra vez, con muchísimo criterio, yo creo que también una de las cosas que suelo hacer en las clases, que es muy divertido, es cuando ya sabes que hay ciertas falencias en un modelo de inteligencia artificial, pedir una búsqueda explícita de eso y que luego contrasten con la fuente real y levanta cierto nivel de alerta. No puedo asumir 100% real lo que dice esta plataforma. Totalmente cierto. Muy bien. ¿Podrías contarnos algún caso que te pueda venir a la cabeza donde aplicar este tipo de conocimientos haya podido transformar la estrategia de una marca o de una empresa? Justo venía en mi cabeza pensando y lo voy a hacer sin una mención marcaria. Sí, ¿Okay? no Te voy a falta contar dar el nombres. caso que para mí es un caso que engloba muchísimo de lo que estamos buscando. Que las personas aprendan, que aprendan a aplicar. Generalmente el marketing tiene un reto inmenso entre las empresas, que es probar el retorno. Finanzas siempre, operaciones siempre van a pedirnos a nosotros, marqueteros, pruébame el retorno. Hay muchos enfrentamientos de si es que finalmente marketing es un gasto, es una inversión. Creo que el ROI del marketing sigue siendo muy etéreo en muchas conversaciones. Y hay un reto grandísimo detrás de esto, porque sabemos, los que estamos en este mundo sabemos el impacto que tiene, pero no necesariamente nos hemos volcado a hablar el idioma de otras áreas. Y creo que el mismo marketing ha fallado en marketearse correctamente dentro de las organizaciones. Sí. Un proyecto que recientemente a mí me ha cambiado completamente la visión del marketing fue realizar una valoración de una marca. La valoración la valoración intangible de una marca. Si es que nosotros pensamos, incluso hay publicaciones que les invito a que vean, Brand Finance, Interbrand, Brand Z de Kantar, publican estas valoraciones que dice cuánto vale la marca, no cuánto valen los equipos, las construcciones, nada, cuánto vale esto construido que es completamente abstracto. Y en los últimos años, 25, 30 años, el mundo se ha invertido. El mundo pasó de ser un mundo que valoraba a las empresas por sus tangibles a valorar el intangible. Y creo que cada vez más vemos cuánto está valorado en bolsa, Tesla, Meta. Ese es el intangible.
Si uno quisiera vender esa marca, yo vendería todos los edificios, todas las computadoras, todo, y eso tuviese un valor mínimo versus cuánto cuesta la marca. Teniendo un valor de marca, además de cómo esto se construye, porque hay unas metodologías muy, muy robustas detrás de Max Diffs, que es una forma estadística de ver peso de marca en toma de decisiones, temas de salud de marca, etcétera, comienzas a tener un impacto real de una acción de marketing, una acción de comunicación, una acción de fidelización sobre un valor de la marca. Entonces ya no estamos hablando simplemente un tema de que necesitamos comunicar para estar vivos y la gente tiene que conocernos para elegirnos, que es, digamos, lo obvio, sino que ya comienzas a tener una tangibilización y un efecto real de acciones de comunicación, de vinculación, las promos, todo lo que estamos construyendo en relación con nuestro cliente, con un valor de negocio. Como te digo, yo creo que como marketing tenemos esa responsabilidad interna de traducir ese valor real. Y créanme, va a ser uno de los retos inmensos que van a tener el momento que haya una reducción de presupuesto o haya una priorización o negociación presupuestal. Generalmente marketing sufre, pero el momento que entendemos el valor para negocio, marketing tiene por fin una herramienta clara de gestión de negocio. Y para nosotros como profesionales tangibilizar y generar esa conciencia en las organizaciones es clave. Cada vez más se está haciendo. Como te digo, hace 25 años el mercado era otro. Veamos en 25 más. Quiero tiempo para ver cómo va a seguir cambiando, pero ese es un caso que a mí me ha dado muchísimas herramientas y la posibilidad de tener una conversación en otros tonos. De otra manera, darle la priorización que el marketing merece en una mesa de toma de decisiones. Es cierto, no siempre o nos toca como marketeros evangelizar sobre que la inversión en marca, que no tiene ese retorno directo, pero que al final es el objetivo último que tiene el marketing o que tiene cualquier empresa. No es que busquen tu producto, es que asocie el producto a tu marca. Exactamente. No busques en Google pantalones baratos, busca la marca que empieza por Z y que todos conocemos, ¿no? Y ese es realmente lo que al final todas las acciones buscan, que creemos esa marca, que en un principio ese tipo de inversiones, como no tienen un retorno directo, siempre tenemos que luchar para conseguirlas, o como tú decías, cuando hay recortes, pues donde primero se empieza, ¿dónde es? En aquellas acciones que no tienen ese retorno directo, medible o asociado directamente a la inversión, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, es nuestro trabajo. Sí, Muy parte bien, del día a día, pero totalmente. creo que cada vez tenemos más herramientas, como bien dices, para tener una conversación mucho más educada de alguna manera y que realmente apunte al negocio, porque marketing no está para nada más que para mover la aguja del negocio. Si es que marketing no está alineado con la estrategia, con lo que estamos tratando de perseguir, con los valores de las marcas a las que representamos, no estamos haciendo nada. Entonces, alinearnos y nuevamente poder tener una conversación mucho más en tono, de alguna manera, a lo que buscan las áreas internas, ayuda muchísimo al proceso. Eh, ¿Cómo ayuda tu módulo de comportamiento del consumidor a tomar decisiones estratégicas reales dentro de una empresa o una organización? Es lo que intento. Em, lo que estamos tratando, creo que todos en el máster, todos los profesores estamos tratando de entregar esas herramientas a nuestros estudiantes. Muchas veces les digo chicos, pero ya en el máster nos hemos topado con una diversidad de edades, con todos nuestros profesionales. Digo, para mí el estudio de caso es la forma más tangible de ver ese proceso de toma de decisiones en un escenario real. Y eso es lo que, indistinto lo que estemos viendo, desde clase 1 se ponen ejemplos de caso, tenemos un caso que nos acompaña durante todo el proceso educativo, lo establecemos en la primera clase hasta la última entrega, y la idea es ir construyéndolo, no tener herramientas sueltas que pueden sonar bonitas, pero no sé cómo aplicarlas, sino que realmente vayamos viviendo el proceso y se van tomando las decisiones en una situación real. Tenemos un modelo que estamos analizando, es un negocio, generalmente
condiciono que este análisis sea algo completamente fuera de el conocimiento clásico. Entonces buscamos un país, prácticamente gira el globo, ponga el dedo. Salir de la zona de confort. Salir completamente de... buscamos marcas líderes en estos mercados. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con mercados de Ruanda, de Kuwait, de Nueva Zelanda. Pues, te digo, al azar, completamente seleccionado. Buscamos marcas líderes y comenzamos a entender el proceso de construcción de esa marca, desde la parte cultural, social, psicológica. Hacen todo el proceso de análisis y van aplicando estas herramientas de forma tangible, no solo otra vez un tema conceptual. Entonces vamos instaurando ciertos conocimientos, usan, y al final del curso toman una decisión de negocio. Nadie está seguro que la decisión de negocio sea la mejor o la peor, y eso es algo que también tienen que tener clarísimo. A veces el no es la decisión que tienes que tomar. Eso no significa que fallaste en un proceso de investigación, de entendimiento de mercado, de establecimiento de cierto negocio. El tema es tener la información para asegurarte a tiempo, no cometer un error o tener mayor capacidad de tener factores de éxito. Y ese es el reto en el curso. No es cómo sí, es cuál es la decisión que se toma con todos los factores que tenemos en nuestra mano analizadas, que sabemos que además son una fracción de toda la información que se usaría para una toma de decisión. Nos está faltando parte administrativa, procesos, toda la parte de distribución, etcétera, pero con esa conciencia, al menos lo que trae marketing o el conocimiento del consumidor a la mesa, nosotros lo tenemos que tener claro. Eso formaría parte del conjunto de habilidades que se practican en el módulo, que va más allá de la capacidad técnica y que entra más en el campo de la soft skill, de esas habilidades blandas, que además son las que hoy en día nos están diferenciando realmente de la inteligencia artificial como profesionales humanos y que las empresas están buscando. Completamente. Hay no sé si has visto el ranking, las cosas que van a quedar obsoletas o las carreras que van a quedar obsoletas y cuáles son cada vez más la búsqueda que están haciendo las empresas. Hoy por hoy teniendo la capacidad de automatizar, la capacidad de tener líneas de producción más eficientes, incluso temas que antes eran operativos para el ser humano, que hoy te lo puede hacer una máquina en cuestión de segundos. No es eso, no es el hecho de poder teclear más rápido que la persona de al lado, es poder pensar con mayor criterio, poder entablar una relación humana que realmente propicie ciertos espacios de comunicación, de toma de decisiones. Creo que el reto, por eso te decía mucho de lo que hacemos en la clase, es esta autorregulación del aprendizaje, esta exigencia del aprendizaje. Lo que tiene que hacer un estudiante en el proceso, y es mi responsabilidad como profesora, creo que es con lo primero que comienzo en la clase, y espero que haya esa exigencia. No espero que asuman que lo que estoy diciendo es real. Me encanta, por ejemplo, cuando digo ciertas cosas que son medio sacadas de los cabales, que les veo a los chicos ya buscando, googleando, chachipiteando, y vienen con esa conversación. Y eso es lo que busco y propicio en la clase. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo tengo mi conocimiento que traigo, pero el reto es construir en conjunto, y que todos salgamos aprendiendo. Ustedes no saben, para mí el dar una clase es uno de los mayores procesos de aprendizaje. Tienes 20, 30 personas cuestionando, haciéndote preguntas que a ti ni siquiera se te hubiesen ocurrido, trayendo casos de sus países, de sus realidades, de sus familias. Y creo que ese intercambio es una riqueza que nos dan estos espacios. Totalmente. De hecho, bueno, este es un máster internacional en marketing digital y precisamente, hilando también lo que acabas de comentar, con esa actitud global que busca el máster, en base a tu experiencia, que sé que es amplia y sobre todo multicultural, ¿qué diferencias culturales o geográficas suelen tener más impacto en el comportamiento del consumidor, en tu opinión o tu experiencia? Creo que todas. La respuesta fácil es todas. La cultura es crítica en cualquier proceso, y nosotros tenemos justamente un módulo de análisis de cuáles son estos factores críticos que influencian al consumidor.
dónde vamos de la parte psicológica, social, psicológica y personal, que son como los 4 macrofactores. Pero la verdad es que lo hemos visto y lo tangibilizamos en la misma clase. Y eso es una belleza. Uno de los anteriores módulos tuve un estudiante que vivía en una zona remota de África, se conectaba a la clase, él tenía un criadero de chivos. Entonces prendía la ¿De cámara, chivos? chivos, como ovejas, Ah, pero vale, sí. ya. No sé cómo se les llama Sí, sí, aquí. parecido, Ya, ovejas. pero no son Ovejas. peludas. Em, y claro, tenía este criadero de estos animalitos y tomaba clases debajo de un árbol en una sabana africana con sus chivos. Y lo que él nos traía a la clase, sus experiencias de marcas, de productos de comida, de experiencia de compra, la búsqueda, compras online, etcétera. Uno podía ver claramente la diferencia con una persona que, por ejemplo, venía de Pakistán. Pakistán siendo, si no me equivoco, tercero o cuarto país más grande en población de este mundo, que generalmente lo tenemos completamente obviado y olvidado. Un país con millones, centenares de millones de personas, donde en cambio su proceso religioso como estudiante era completamente distinto y su relación con otros géneros era distinto. Entonces, yo creo que la belleza del curso y de la universidad no es solo el hecho de que podamos traer nosotros como profesores distintos casos, que realmente lo vivimos en la clase. Hoy tengo estudiantes de Chile, de República Dominicana, de Colombia, de España, y es increíble ver cuando se ponen a discutir los casos, la realidad de una República Dominicana cuando están hablando del sistema financiero versus España. Y entre ellos, el poder ver esa diferencia ya les genera esa riqueza. Y obviamente ya los ejemplos que traemos nosotros, como digo, lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de generar esa visibilidad. Pero es una riqueza que no se da cuando no tienes un máster desarrollado con esta diversidad. Muy bien. Ya para ir terminando, ¿qué le podrías decir a un estudiante potencial que se está planteando inscribirse en este máster y todavía tiene dudas? Que no tenga dudas. No, la verdad es que es un máster que yo respeto muchísimo. Es un máster que me ha motivado a mí incluso estar aquí físicamente por el compromiso que supone. Yo no vivo en España y tengo que hacer un viaje de 16, 18 horas simplemente para estar aquí e impartirlo. Y lo hago con ese cariño y con esa dedicación porque sé la diferencia que se está haciendo. Tengo estudiantes que ya se graduaron, también es una belleza ya tener egresados que me han contactado ya en el proceso de graduación, agradeciendo, comentando en qué están trabajando. Siempre hay la apertura de mi lado, es algo que también establezco en las clases. Si más adelante en la vida quieren profundizar en algo, no saben cómo hacer algo, si es que yo no lo sé, buscaré quién. Pero es un tema que nos mantiene en contacto en el mundo y realmente verles cómo ya se están desarrollando en las carreras o los proyectos que están haciendo, para mí es un gusto inmenso. Creo que este máster te prepara para cosas que no necesariamente te preparan otros máster por el hecho de cómo están configuradas las clases, las diferencias culturales que hay, la regulación del aprendizaje inclusive y obviamente el reconocimiento que hay detrás de un título en la calidad que te da una universidad tan especializada. Muy bien, Lauren. Pues un inmenso placer haber contado con tu conocimiento, con tu experiencia y bueno, pues invitarte a que bueno, el año que viene podamos volver a hablar, a disfrutar de todo lo que nos cuentas. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio con otro profesor del Máster de Internacional Marketing Digital de NAE. Os esperamos. Un saludo.